hay bastante gente para ser jueves, pero bueno, va todo bastante bien. El pregón siempre tenemos algún pequeño problemilla, que a última hora pues nos falla la persona que iba a venir. Pero al final siempre hay gente que hay que agradecerle que siempre esté ahí. Además, una persona que bueno, que la conocéis todo el mundo, es de Armas Tomar, además es fontanera, eso no se me va a olvidar nunca, porque cuando tuvimos una reunión dijo lo que en su momento que su padre la hizo ser fontanera. Pero bueno, es una persona que la verdad que le tengo que agradecer este esfuerzo, porque al final se lo tuvimos ayer a última hora y la verdad que se lo agradezco mucho. Y todo el mundo la conoce y ahora va a estar con nosotros y nos va a dar este programa. Es Angélica Galán, es la directora del colegio Santa Florentina, lleva 21 años con nosotros y la verdad que le agradezco este esfuerzo que ha hecho y bueno, ella nos va a decir unas cuantas palabras también y recordar de personas que al final han estado siempre con nosotros. Os dije el otro día cuando estuvimos el martes que siempre hay que acordarse de dónde venimos, de quién somos. Si habéis leído un poco el libro, escribí una cosa que a lo mejor mucha gente no lo veía, qué sentido podía tener. Cuando dije, había gente que cuando hacía el Cristo, en los años 50, yo no había nacido, de coste, yo nací en el 60. Pero bueno, son cosas que te van contando y las penurias que se pasaban y había entonces para poder hacer una pequeña fiesta cuando todo el mundo recogía lo que podía. Entonces, por eso digo que hay muchas cosas en el libro que tienen su anécdota y son interesantes. Por eso también hoy, la verdad es que Angélica nos va a decir también algunas cosas. Muchas gracias a todos y seguir disfrutando. Luego sabéis que a continuación será Jairo Cuevas cuando actúe esta noche desde Sevilla para todos nosotros. Un fuerte aplauso para Angélica Galán. Me alegro ser tan querida por el público. Buenas noches a todos. Bueno, pues sí, no se oyen, empezar a hablar. Chicos, qué estrés. Bueno, a ver, el 9 de septiembre, que fue el lunes pasado, hizo 21 años que yo intentaba aparcar mi coche ahí, entre esos dos árboles, ¿vale? Y era mi Ford Fusion nuevecito que yo me acababa de comprar porque había aprobado las oposiciones de maestra y elegí como destino el último pueblo de la provincia, Madrigal de la Vera. La Diony, que es mi madre, me dijo, hija, ¿no te puedes ir más lejos? Dije, no, se acabó. Por ahí se acabó ya Extremadura, madre, ya no me puedo ir más lejos. Ya está, hasta ahí. Bueno, dato, no fui capaz de aparcarlo. Me tuvo que aparcar el coche el novio de mi paisana Olivia, que era mi compañera de piso, yo vivía ahí, en el túnel, ante la risa contenida de todos los clientes de la terraza de Moreno y la sonrisa pícara de Julio, que tenía ahí un kiosco ahí, donde estáis todos ahí, y se había dado cuenta ya hacía un rato de mis maniobras torpes para intentar colocar el coche dentro de esos dos árboles. Y sigo aquí 21 años después. Lo que pensaba que iba a ser un destino de paso se ha convertido por muchas circunstancias en destino definitivo. No voy a hablar ni de la sierra, ni del pico del Moro Almanzor, que toda la gente que viene a la escuela se harta de fotografiar. Y por cierto, el segundo pico más alto es la Galana. Mi familia piensa, por mi apellido, que es una señal que yo siga aquí. Tampoco voy a hablar de la Garganta de Alargos, que tanta gente atrae en cualquier época del año, ni del olor a pimentón, que a partir de octubre inundan todas las calles y cuando yo voy a la 1:30 me quiero morir de hambre ya, ¿vale? Yo soy maestra y no puedo hacer otra cosa que hablar de la escuela. ¿Qué ha hecho y qué hace que las niñas y niños de este pueblo tengan una formación y que sean el futuro de Madrigal de la Vera aquí y fuera? Pero no voy a hablar de la construcción,
de ese montón de adosados con entrada independiente, de ese pedazo de patio con los que todos los niños de la escuela y que no están en la escuela sueñan para jugar al fútbol. Tampoco voy a hablar del edificio de infantil y su decoración, que siempre llama la atención, ni tampoco de la dichosa aula del futuro, por lo que somos conocidos en Extremadura y fuera, en otros puntos de España. Voy a hablar de los maestros y maestras que han dado vida a esas instalaciones. Cuando a mí me piden ver la escuela, yo siempre digo que no la voy a enseñar vacía, porque la escuela sin niños y sin maestros está muerta y no deja de ser un edificio grande, pero en el que no pasa nada. Así a mí no me gusta enseñar la escuela. A mí la escuela me gusta cuando hay personas, maestros, niños, familias, que se relacionan y dan significado y vida a ese edificio. Desde ya quiero agradecer a todos y todas los que habéis recibido esta mañana este mensaje. Buenos días. En el colegio vamos a hacer un proyecto sobre los maestros que han pasado por la escuela. Necesito que me digáis de cuál os acordáis. Mil gracias, en serio, de verdad. Porque de pronto he tenido un montón de nombres, una lista con la letra de Arsenio ahí ordenado hasta por año, ¿vale? De gente que yo no había ni siquiera oído hablar. He recibido audios que me han emocionado porque hablaban de sentimientos y hablaban qué era lo que había marcado esos maestros y esas maestras en lo que hoy son ellos. La primera que ha salido ha sido Severa, y de ella sabía ya un poquito por ciertas actividades que hago con la escuela de adultos. Ella representa lo que todos los que nos dedicamos a esta profesión tenemos, el gusto por estar con los niños. Ella, si es maestra, acogió a los chiquillos y a las chiquillas en su casa mientras sus familias iban a trabajar y los cuidaba para que se ganaran el pan tranquilo, para que las madres fueran a por un jornal y empezaran la tan luchada conciliación familiar. Detrás de ella, Celso, Baldomero, Teófilo y María, Luis, Valentín, Lucía, Sagrario. Ellos y ellas fueron viniendo a dar vida a la antigua escuela, lo que hoy es la biblioteca, y a inaugurar la nueva que hoy por hoy, gracias a la intervención de las distintas corporaciones municipales, ha ido creciendo, siendo en la actualidad un edificio adaptado a los tiempos que corren. Vinieron a alfabetizar en un entorno rural, lejos de todos, a las futuras generaciones donde saber, leer y escribir y las 4 reglas empezaban a ser importantes. Nombres para recordar como Tere y Basilio, Lucía, Sagrario. Otras con narración, el alumnado de los 80 se han acordado de la con nostalgia que entraban en preescolar de la mano de la Dulce Angelines y de Marisa, a la que tengo que agradecer que fuera mi tutora de prácticas cuando llegué hace 21 años, ¿sabéis? De ella aprendí a adaptarme a la situación, herramientas para dar clases de diferentes edades en el mismo aula que ella inauguró de infantil con muchos más niños de los que tenemos matriculados en este curso. ¿Os habéis acordado de lo que anhelabais subir a la segunda etapa con las matemáticas de Pedro, Alfredo e Isabel, Toñi y sus poesías, la paciencia de Andrés, José Antonio, el marido de Angelines, la incansable Sole, y Chiqui, que resultó que era casi paisana mía, y José Antonio García, el maestro que os llevaba a la sierra, excursión que suponía para muchos y muchas la gran aventura. Todos ellos quisieron y buscaron en vosotros que descubrierais el mundo desde una escuela rural, que os hicierais un futuro y llegarais a ser las buenas personas para seguir adelante con Madrigal de la Vera. Y llegaron los 2000 y las nuevas tecnologías y aparecimos otros maestros, Enrique, Salva, Manolo, mi antecesor de maestro de música, José Manuel, una servidora en el 2003, Carmen, Noni, Carmela, Ángela, Pilar, Elvira, Yolanda, Sonia, Monse, Teresa, Patricia, Maribí. Por cierto, un aplauso porque es paisana vuestra, la única maestra de Madrigal, así que por favor un aplauso para Maribí. Que no sé si está por ahí. Madrecita, y si me pongo a leer Rayuela,
no pararía hasta llegar al claustro del 2024 que tengo el honor de dirigir, sumando a tantos y tantos nombres el de María José, Raquel, Fátima, Sandra, Inmaculada, Isabel y nuestros técnicos en educación infantil, Almudena y Silvia. Desde Severa a Celia, que ha sido nuestra última incorporación esta semana, en esta escuela se trabaja porque los niños y niñas, los futuros hombres y mujeres de Madrigal de la Vera, sean formados en igualdad de condiciones a pesar de vivir lejos de un núcleo urbano. Que sientan la libertad de poder expresarse y desarrollarse en paz en el mundo que les toca vivir, con el respeto hacia ellos mismos y hacia los demás. Que conozcan y sepan aprender y desaprender, y que vuelvan al pueblo como están haciendo ya. Óscar, Jorge, Sergio, David, a los dos que he tenido, al de la farmacia y al que está en el taller de Colorado. Alba, sois unas pocas, daros por aludidas todas, por favor. Silvia, Rubén, Ana, Aarón, Verónica, Samuel, Víctor, Aitor y muchísimos más de los que no me acuerdo, perdón, voy siendo mayor y se me olvida. Pero creo que gracias al CES Santa Florentina, que os dio una base de manos de sus maestros y maestras, hace que volváis al pueblo a construir y a dar vida al nuevo Madrigal de la Vera, que a partir de hoy está en fiestas. Solo me queda agradecer a la comunidad educativa por apoyar el proyecto educativo del CES Santa Florentina. Sin las familias y sin vuestros hijos no sería posible. También quiero dar las gracias al Ayuntamiento por acordarse de mí para dar este pregón. Disfrutar de estas fiestas que estamos tan deseando y ¡viva el Cristo de la Luz!